Quiero en esta mañana hablar un mensaje titulado El nuevo pacto sellado con sangre. Yo creo que, hermanos queridos, iglesia amada, es de suma importancia que usted le ponga atención a este mensaje, porque de aquí parte nuestra vida, de aquí parte nuestra vida gloriosa en el Señor. Entender esta verdad de este nuevo pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esto nos hace ver claramente de lo que usted tiene, de lo que usted es, y que lo que nuestro Dios por su gracia nos ha dado por su gran misericordia. Entonces, quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 26. Hay unos versículos que quiero que lea conmigo. Mateo 26, verso 26. Dice la palabra en el verso 26 de Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús les dijo: tomen y beban, porque esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante en el inicio de este mensaje definir lo que es un pacto de sangre. Es sumamente importante que podamos comprender como introducción qué es un pacto de sangre. Y yo he orado al Señor, ¿verdad?, para que vivamos conscientes de esta realidad. Un pacto de sangre es un contrato entre dos personas o dos partes, y el cual es sellado con el derramamiento de sangre. Un pacto también es un acuerdo ilimitado, en donde todos los bienes, deudas, talentos, propiedades de las personas que entran en ese pacto son incluidos en él. Son incluidos en él. En donde los bienes del uno son compartidos con el otro. O sea que ya no es separado. Todo pasa en común, ¿verdad? En otras palabras, un pacto de sangre es un contrato que afecta o involucra a todas las áreas de la vida de los miembros de ese pacto. También es un contrato inquebrantable, el cual una vez hecho no permite dar marcha atrás. La penalidad por quebrantar un pacto de sangre es muy severo. Puede ser castigado aún con la muerte. Un pacto también forma un lazo o unión indisoluble entre las partes. En esta categoría entra el contrato matrimonial. En esta categoría. También porque el matrimonio es un pacto entre dos personas, un hombre y una mujer. Y entonces entran en este pacto, ¿verdad? Y es importante también ese lazo, esa unión indisoluble entre las partes. Y en esta unión no se puede romper, porque lo que Dios unió no puede separar al hombre. ¿Y cómo se sella ese pacto matrimonial? Todos lo conocemos. Ahora, el pacto más íntimo, más santo, el pacto más duradero es aquel pacto realizado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto más glorioso que fue sellado con su propia sangre. Es el pacto más antiguo con respecto a los otros pactos, porque comenzó en el huerto del Edén, en donde Dios tuvo que matar animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y esa sangre, que es símbolo de la sangre de Cristo,
Dice la palabra que cubrió los pecados de Adán y Eva. Génesis 3:21 declara la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Les hizo Dios, o sea que Dios mató animalitos, hizo túnicas de pieles y los vistió. Derramamiento de sangre. El pacto de sangre nos devolvió la relación con Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Mire, el pacto de sangre fue necesario para que podamos vivir delante de Dios y tener comunión con Él. Porque en un principio, por la palabra vemos en Génesis que Dios creó al mundo y al hombre y lo creó para que tuviera comunión con Él. Dios no creó a los seres humanos para que vivamos independientes de Él. No, al contrario, Dios creó al hombre y lo puso en la tierra para que el hombre viviera en constante y continua comunión con Él. Dios nunca ha deseado y deseó que el hombre viva separado e independiente de Él. No. Él creó al hombre y lo creó para que tuviera comunión con Él. Ese fue el plan divino original. Así nos desarrolló Dios. La idea de Dios era que camináramos delante de Él, vivir con el gozo eterno de su presencia y que nunca muriéramos. Génesis capítulo 2, versos 16 al 18, anote la cita, lo puede revisar en su casa. Por el tiempo no lo vamos a ver, pero Él dijo y dio especificaciones claras de que el hombre estaba llamado aquí a vivir eternamente. De esta manera, el plan de Dios era que el hombre se multiplicara, que la tierra se llenara, que el hombre ejerciera dominio sobre ella mediante el poder de la presencia de Dios. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre todas las cosas, y los bendijo diciendo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, y señorear sobre todo. En otras palabras, Dios estableciendo que el hombre sea prolífico en dominar, en administrar, en cuidar la tierra y que todo sea para honrarlo a Él. Todo sea para honrarlo a Él. El hombre creado por Dios tenía libre albedrío para que el hombre escogiera siempre a Dios para poder vivir sobre esta tierra. Pero lamentablemente, y para su desgracia, vemos que el hombre escogió desobedecer al Señor. El hombre escogió desobedecer a Dios y el hombre prefirió vivir para sus propias glorias. Y decidió no vivir para la gloria de Dios. El hombre quiso ser su propio Dios con minúscula. Porque el hombre se quiere parecer o ser más que Dios, se creer más de Dios. Entonces, el hombre quiso ser su propio Dios, es decir, un ser independiente y autosuficiente. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en Génesis capítulo 11, cuando el hombre quiso desafiar a Dios construyendo una torre llamada Babel. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre entregó su voluntad y autoridad a Satanás y al hacer esto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Su espíritu murió y el hombre fue separado espiritualmente de Dios. Desde entonces, vemos por la palabra, todos los seres humanos están, hermanos, muertos espiritualmente, viviendo ajenos a la vida de Dios. Fue así como se perdió la comunión con Dios. Por tanto, la muerte física como espiritual entró a toda la raza humana con todas sus consecuencias, con todos los resultados como los vemos hoy. Yo pregunto, ¿se ha puesto a analizar cómo el hombre vive hoy día? ¿Enfermo? ¿Esclavo de tantas cosas? ¿Oprimido? ¿Cuántas opresiones sufre la gente? Sufriendo hambres, muertes, destrucción, maldad, idolatría.
miseria, maldición de pobreza. Así vive el hombre, vergüenza y otras tantas necesidades que apremian al ser humano hoy día. En otras palabras, el hombre quebrantó la comunión con Dios mediante su pecado. Perdió el paraíso. ¿Y qué era el paraíso? Era la presencia de Dios. Y el hombre quedó desprovisto de la gloria de Dios, rompiendo así toda la relación con Dios, con nuestro Creador. Por esta razón, volver a tener comunión, relación con Dios, es uno de los mayores beneficios, iglesia de Cristo que me escucha, es uno de los mayores beneficios de la sangre de Jesús. Porque es a través de su sangre que usted y yo ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo. ¿Y qué es el lugar santísimo? Es la misma presencia, es la misma gloria de Dios. Por causa de que la relación con Dios fue restaurada por medio del pacto de su sangre, ahora podemos adorarlo como lo estamos haciendo ahora y mañana. Por causa de que hermanos de su sangre ahora podemos adorarlo, podemos escuchar su voz, podemos estar aquí con libertad, con nuestro corazón dispuesto para aprender su palabra y afirmar nuestros corazones y arraigar nuestras vidas en ese maravilloso pacto que Él hizo hace 2000 años por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Podemos pedir en fe? ¿Podemos acercarnos a Él sin temor? Porque fue la sangre de Cristo quien hizo posible que nosotros entráramos en amistad con Dios. Porque el hombre sin Cristo y fuera de Cristo no tiene amistad con Dios. Puede tener amistad con cualquier otra cosa, pero menos con Dios. La sangre nos ha hecho acepto para que entremos en amistad con Él. Y la palabra dice que para que fuésemos uno con Él. Esa muerte en la cruz establece la paz con Dios y hace posible nuestra comunión con Él. Hermanos, esa muerte establece, hermanos, una relación muy íntima y muy profunda con Él. Viva, iglesia del Señor, consciente de esta realidad cada día. Viva con conciencia de esta realidad cada día. Cristo, por su sacrificio y por su sangre, ha hecho posible que cualquier persona restaure y vuelva a tener comunión con Él. No hay otra manera. Segundo lugar, el pacto de sangre nos dio redención o nos dio salvación. Dios, mire, es importante que podamos meditar en esto. Dios no dejó al hombre en sus desgracias después de la caída en el Edén, sino que Él proveyó eterna redención por ver la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 9:22, dice la palabra en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, Dios, hermanos queridos, nos dice en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y como dije anteriormente, Dios desea tener comunión con el hombre. Dios anhela tener comunión con los seres humanos, con su creación. Pero en un estado caído no es posible. Y no era posible. Por tanto, era necesario que alguien derramara sangre para este propósito. Alguien tenía que pagar el precio. Por tal motivo, es así como un hombre, Adán, que causó la caída, otro hombre, Jesús, tenía que redimirlo. ¿Cuántos se gozan por eso? Un hombre produjo la caída, pero un hombre tenía que levantar esa caída. Bendito sea el Señor. Hermanos, dice la palabra que Dios tenía que traer un nuevo Adán. ¿Y cuál es ese Adán? Ese nuevo Adán, Cristo Jesús. Dios trajo a Cristo Jesús. Eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 5, versos 17 y 18. ¿Para qué?
¿Con qué propósito, pastor? Para que ese nuevo Adán haga lo que todos los Adanes, desde el primero, incluyéndonos a cada uno de nosotros, no podíamos hacer. Jesús tenía que venir, hermanos. Jesús es el último Adán y Él acabó con la generación maldita del primer Adán. ¿Cuántos se gozan por eso? Bendito sea el Señor. Solo Jesús, completamente hombre, solo Jesús, completamente Dios, podía hacerlo. Él derramó su preciosa sangre para redimirnos de todos nuestros pecados. Por eso es que Hebreos 9:22 declara que casi todo es purificado según la sangre. La ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay. Es imposible que haya remisión de pecado. Entonces solo su sangre era libre de la naturaleza pecaminosa. Por tanto, era el único sacrificio aceptable ante el Padre. Jesús. El Señor Jesús pagó el precio por todos nosotros los pecadores con su propia sangre. Cuando Jesús murió hace 2000 años en esa cruz, Él estaba muriendo por todos y cada uno de nosotros. Su palabra declara que Él dio su vida para poder expiar y redimirnos de todos nuestros pecados. Él murió para salvarnos, Él murió para rescatarnos y Él murió para restaurar la comunión con Dios que perdimos en el Edén. Bendito sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, el pacto de sangre nos dio justificación. Romanos 5:9 declara la palabra: pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Romanos 5:9. Aquí nos está hablando de un término jurídico, la justificación. La justificación es un término jurídico que significa que por la fe en la sangre de Cristo, usted y yo somos hechos justos. Justos. Y Romanos 5:1 declara la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos justificados, ya estamos justificados. Aquí vemos que esta es una obra de Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto es importante recalcarlo. La justificación no es posible por medio de un obrar humano. Esto es importante que lo entendamos. Esto no es posible, la justificación es posible por medio de un acto de los hombres. Yo quiero decirte con todo el respeto, nada y nadie puede en términos humanos justificarse ante Dios. Nadie. Ni muchas obras, ni mucho obrar, ni muchas cosas, ni muchos sacrificios. Nada y nadie. Hermanos, solo la sangre de Cristo, el justo, nos hace justos ante Él. Y cuando Dios justifica o declara justo al hombre, lo pone en una posición de aceptación tal como si él nunca hubiera pecado. Qué glorioso, hermanos. En la presencia de Dios, en la corte de justicia de Dios, Él nos declaró justos y sin ninguna deuda pendiente con Él. Somos inocentes ante Él. Hermanos, pero ¿quiénes son esos? Todos los que hemos creído en Él. Todos los que hemos creído en el pacto de su sangre. Por eso es que Efesios 2:13 dice: estando ya justificados, Dios nos ha declarado justos, aunque no lo merezcamos. Por eso Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Antes estábamos lejos y ahora vivimos tan cerca, en comunión, en relación, intimidad con Él.
cuarto lugar, el pacto de sangre nos ha dado la vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando el hombre peca, obtiene como consecuencia ¿qué? La muerte. Pero cuando el hombre cree en el sacrificio de Cristo hecho con sangre, se le concede el regalo de la vida eterna. Es por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario que el hombre puede obtener el perdón de sus pecados y el acceso a la vida eterna. No hay otro camino. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque hay solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Quinto lugar, el pacto de sangre reconcilia al hombre con Dios. Por causa del pecado, el hombre se constituyó en enemigo de Dios. Y es entonces cuando Él pone en acción un plan para reconciliar al hombre. ¿Y cómo lo reconcilia? Consigo mismo. Mire lo que declara Romanos capítulo 5, verso 10. Dice la palabra, Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por amor a su nombre, por su gran misericordia, un hombre tenía que morir para reconciliar al género humano. Y no era cualquier hombre que podía hacerlo. El Redentor tenía que ser alguien libre de la naturaleza pecaminosa y adámica. Por eso, mire lo que dice San Juan 15, verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Como vemos, ahora somos llamados ¿cómo? Amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios? Y esto es por causa del nuevo pacto. La sangre nos ha dado amistad con Él, de modo que ya no somos sus enemigos, somos amigos de Dios. ¡Qué glorioso! La sangre del Señor Jesús en nuestras vidas es una señal de que ya no somos más sus enemigos, sino que ahora somos amigos de Él, y amigos e hijos. Y esto solo lo recibimos por medio de la fe, de la fe. Sexto lugar, el pacto de sangre nos da el derecho a tomar nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Escuche esto. Su palabra dice que usted y yo ahora, por haber creído en Cristo, somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Donde todo lo que es nuestro, hermano, todo lo que es suyo, ahora es nuestro. Y con su poder fortalece mis debilidades. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Es a través de la sangre y de su obra terminada de la cruz que tenemos acceso a todas las bendiciones del cielo. No hay nada que no haya sido satisfecho. Todo se nos ha dado en Cristo. Dice Colosenses 2:3 que en Él, en Cristo, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pedro dice en 2 Pedro 1:3 dice, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad han sido dadas por Jesucristo. Todo lo que necesitamos para esta vida se encuentra en ese nuevo pacto con sangre. Séptimo lugar, el pacto de sangre nos protege. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel en Egipto. Usted va, léalo en su casa, Éxodo 12, del verso 1 al 13. Usted puede ver cuando Dios
le dice al pueblo de Israel que celebre la Pascua. Maten un cordero por familia. Y luego les dice las instrucciones que untaran los umbrales de las puertas con la sangre de ese cordero. Es interesante. Entonces, cuando vemos aquí que los israelitas estaban en Egipto, Dios les enseñó una maravillosa lección que queremos que usted la aprenda también esta mañana. Ellos aprendieron cómo la sangre preciosa del cordero inocente tenía que ser derramada y tenía que ser aplicada en sus casas antes de poder ser librados de ese país. Para ello, como dije, Dios le ordena al pueblo de Israel untar con la sangre de los corderos que habían sacrificado, que iban a comer esa noche, ¿verdad?, los umbrales de las puertas. De esta manera, ellos estarían protegidos del ángel de la muerte, porque un ángel de la muerte iba a pasar en esa noche e iba a matar a toditos los primogénitos en Egipto. Entonces Dios le ordena al pueblo que sacrifique un cordero y protegieran su casa para que la muerte no llegara, el ángel de la muerte no tocara ese hogar, esa casa, esa familia. Entonces, y es así como vemos que en el verso 7, el ángel de la muerte pasa por Egipto y trajo el juicio de Dios sobre los egipcios. Pero lo interesante de esto es que ese juicio no entró en la casa de los israelitas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el ángel de la muerte vio la sangre. El ángel de la muerte vio la sangre de los corderos que habían sido sacrificados. Y como vemos, la muerte de los corderos ya había hecho su obra. El inocente corderito había muerto en lugar de el culpable. La justicia estaba satisfecha. Gracias a Dios, los que estaban bajo el pacto de la sangre fueron salvados. Ellos estaban seguros y estaban protegidos. Esa sangre untada en las puertas tipificaba la sangre de Cristo. Este era un cuadro representativo del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, quien se encarnaría más tarde como hombre para morir en nuestro lugar y sellar con su sangre un nuevo pacto con su sangre. De modo que la misma justicia divina que demandaba la absolución o la liberación de cada israelita en Egipto es la misma justicia que demanda la absolución y liberación de los que están bajo la sangre de Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos están cubiertos con la sangre de Cristo? Su pueblo está cubierto con la sangre de Cristo. Y si usted tiene conciencia de esto, yo quiero decirte, tu hogar está cubierto con la sangre de Cristo. Tus hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. Tu matrimonio está cubierto con la sangre de Cristo. Tus finanzas están cubiertos con la sangre de Cristo. Tu negocio, tu empresa, tu trabajo está cubierto con la sangre de Cristo. Todo está cubierto. No pasó nada en esas casas de los israelitas esa noche. Bendito sea el nombre de Jesús. No pasó nada malo. Mientras afuera habían gritos, llanto, desesperación, angustia, en las casas de los israelitas había gozo, había alegría, había contentamiento, había luz, había reposo, había paz, había alegría, abundante cordero comiéndose, había vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Dios le dijo al israelita, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Interesante, hermanos, verso 13 de Éxodo 12. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Iglesia amada, este es el mismo mensaje para todos los que somos el pueblo del pacto. Dios verá la sangre de su Hijo en todos y cada uno de los que hemos creído en Él. Y así como esa noche el ojo de Dios estaba en la sangre, así los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por causa de la sangre de su Hijo. Un aspecto que quiero tocar es que la sangre de Cristo
es usada para limpiar y para beber. Interesante. La sangre es usada para limpiar y para beber. La sangre de Cristo. Mire, así como el agua tiene un doble uso para limpiar y para beber, así de igual manera, idéntica manera, la sangre de Cristo tiene un doble uso para limpiar y para beber. No lo digo yo, lo dice la palabra. 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7. Mire lo que declara la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sirve o no sirve la sangre para limpiar? Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Declara la palabra, y de Jesucristo, dice Juan, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. La sangre nos limpia de pecado. Sin la limpieza de la sangre, nunca podremos estar libres del pecado ni condenación, ni mucho menos presentarnos ante Dios. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda contaminación en nuestras conciencias. Es más, el profeta Zacarías en el capítulo 13, verso 1, dice que en los postreros tiempos habrá un manantial para la limpieza de nuestros pecados y de todas nuestras inmundicias. ¿Cuál es eso? La sangre de Cristo. Zacarías 13:1. Al beber la sangre tenemos vida sobrenatural. Créalo. Cuando bebemos la sangre de Cristo, tenemos vida sobrenatural. La sangre de Jesús tiene poder de darnos vida sobrenatural, iglesia. La sangre nos da la vida de Cristo. Por esa razón, hoy que nos sentamos a la mesa del Señor, el que toma su sangre, ¿qué está tomando? Está tomando su vida. Está tomando la vida de Cristo. Recuerde que en la sangre está la vida. Y en la sangre de Cristo está su vida. Hermanos, la vida de Cristo es nuestra vida. Debe ser la vida de todo creyente. Por eso la celebración de la Cena del Señor no es un ceremonial, no es un ritual más de la iglesia, no. Es una celebración. Cuando nosotros cenamos como una fiesta, como una celebración. Celebración de vida. Entonces, cuando se toma la cena con conciencia de Cristo, hay una impartición de la vida del cielo aquí en la tierra. Interesante, hermano. ¿Por qué? Porque es la vida abundante de Cristo fluyendo en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, nos sentamos es a comer vida. Cuando usted se celebra la cena del Señor, está comiendo vida. Lea en su casa San Juan capítulo 6, ahí le va a explicar todo con lujos de detalles. Hermanos, comemos vida. Entonces cuando cenamos no es para ponernos a llorar de dolor, de tristeza, de frustración, de remordimiento, no. Nos sentamos es a comer vida. ¿Por qué? Porque estamos comiendo la vida de Cristo. Bendito sea el Señor. Sin la vida de la sangre nunca podremos vivir la vida espiritual o sobrenatural de Cristo. Es solo por beber la sangre que obtenemos los beneficios completos de su poder sustentador. La sangre, iglesia amada, nos provee vida. Vida. Vida por la sangre. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice la palabra, y yo la he dado para hacer expiaciones sobre el altar por vuestras almas. Levítico 17:11. La vida de Cristo es nuestra vida. Entienda esto, iglesia amada, iglesia del Señor. Uno de los mayores beneficios que la sangre nos ha dado es tener acceso a la fuente de la vida eterna. Sin beber la sangre de Jesús,
nunca obtendremos vida eterna. Es por ello que mientras más conscientes estemos de la sangre de Cristo, más acceso tenemos a la vida. Más disfrutaremos de la fuente de la vida. Más disfrutaremos de su misericordia. Más disfrutaremos de su amor. Más disfrutaremos de su gracia en esta tierra. Cuando tomamos la cena, hermanos, no solo que dejamos fluir la vida de Jesús en nuestro interior, sino que también nuestro cuerpo es fortalecido para la vida eterna. Reflexionen en esto que les voy a decir. Reflexionen en esto que les voy a decir. Los alimentos terrenales, ¿qué hacen? Solamente imparten vida terrenal. Todo lo que comemos hoy día, ¿para qué es? Es vida terrenal. Porque este cuerpo está limitado y sujeto a la muerte. Estás limitado a la muerte, a todos los pesares todavía. Pero el alimento del cuerpo de Jesús es verdadera comida y verdadera bebida, porque imparte ¿qué? Vida eterna, vida celestial, vida gloriosa, vida del cielo. San Juan capítulo 6, versos 53 y 57 declara esto. Ahora, yo quiero hacer una pequeña diferencia aquí, una diferenciación entre lo que es la vida eterna y lo que es la resurrección futura. Porque muchas veces la gente se confunde con esto. Y quiero aclarar esto. La vida eterna es lo que disfrutamos ahora. Escúcheme, la vida eterna es lo que disfrutamos ahora. Es esa vida del Espíritu de abundante gozo, paz, libertad, reposo, confianza. Esa vida de no condenación es esa vida donde hemos sido declarados justos por la fe en la sangre. Vida eterna es la vida de Dios que ya está en nosotros por medio de Cristo, que es la vida. Es la vida del Espíritu. Es la vida abundante de la cual Jesús habló en San Juan capítulo 10. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Verso 10. Juan 10:10. El diablo ha venido para matar, destruir, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida que estamos hablando, la vida eterna. Mientras que la resurrección es un evento del futuro. Entonces, la vida eterna es una calidad de vida, hermanos. La vida eterna es una vida abundante. En cambio, la resurrección es un evento que se hará en el futuro y que será la extensión de esta vida eterna que hoy ya podemos disfrutar por causa de la sangre de Jesús. Es una continuación. Por tanto, nosotros vivimos no por la vida del alma, confiando en las ilusiones del mundo, sino que vivimos por la vida o fuente del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús vino a la tierra, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para revelarnos, para modelarnos, para traernos esta vida. ¿Cómo vivió Jesús en esta tierra? La palabra me enseña, los evangelios me enseñan que Él vivió por esta vida dependiendo del Padre. Y cuando usted y yo aprendemos a depender de Cristo, a vivir de Cristo, entonces se puede aprender a fluir en esa vida de Cristo. Entonces, si Cristo vivió por esa vida del Padre, nosotros también podemos aprender a vivir y a fluir basado en Jesús. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es posible esto? Sencillo. Al permanecer en Jesús, permaneciendo en su amor, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en su gozo. Y el resultado de esta permanencia es que la vida de Jesús que está en nuestro espíritu empieza a fluir. Porque recuérdese que usted, que cuando venimos a los pies de Cristo, entregamos nuestros corazones a Él, la plenitud de Cristo vino a morar en nuestro espíritu. Entonces, ahí está esa plenitud. El problema es que no la dejamos fluir. El problema es que no dejamos que salga, invada nuestra alma, invada todo nuestro ser. Yo estaba ahí adorando al Señor y de repente vinieron las lenguas, vino la plenitud de Cristo a mi vida y no paraba de llorar.
Eso no lo hace el diablo, eso lo hace solamente el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre para siempre. La carne y la sangre del Señor son los alimentos que nos sostienen. Su carne y su sangre traen a la relación más íntima posible. Dice San Juan 6:56 que Él hace que permanezcamos en Él y Él permanece en nosotros. Es importante que beber la sangre y comer el cuerpo de Jesús es un tomar muy profundo en nuestro espíritu por medio de la fe. Es un tomar que va mucho más allá de la mente racional. Escúcheme. Es una facultad de nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, porque somos alimentados, vivificados en nuestro ser interior. Nuestra alma, cuando cenamos, es vivificada y nuestros cuerpos mortales son fortalecidos. Es de suma importancia la cena del Señor. A mí me da mucha tristeza y mucho dolor cuando veo personas que evaden cenar. No quieren cenar. Rechazan, desprecian, desvalorizan la cena del Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Porque muchas veces viven en condenación, viven recordando su pasado, viven recordando toda su vida antigua y entonces viven con remordimientos. Estamos desvalorizando la obra de la cruz. Esta es la mayor bendición de tomar la cena del Señor, ser uno con Jesús, ya que participamos de su naturaleza divina. San Juan 6:57 nos dice eso. ¿Y cómo vivió Jesús? Vivió Jesús por el Padre. Jesús vivió en una perfecta unidad con Él. Así también, todo aquel que come de Jesús está unido a Él. Por tanto, si está unido a Jesús, usted va a vivir por Él. Esa es una gloriosa realidad. Cenar es unirnos más y más cada día a Él. ¿Cuántos dan gracias al Señor por el nuevo pacto? Gracias a Dios por el nuevo pacto hecho con la sangre de Jesús. La sangre nos provee vida. La sangre nos provee redención. La sangre es el acceso a toda la plenitud del cielo. Escuche mi iglesia. La sangre es la plenitud, el acceso a toda la plenitud del Padre. Hermanos, usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Ni tampoco somos enemigos de Dios. Ahora somos sus amigos. Ahora tenemos el privilegio de ser llamados pueblo del pacto. Y ese pacto nadie lo puede anular. Ese pacto hecho con sacrificio en la sangre, en la cruz, por nuestro Señor Jesucristo, nadie lo puede abrogar. ¿Por qué razón? Porque está sellado con su sangre. Está sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero orar con ustedes, proclamando y darle gracias a Él. Gracias porque un día Él pensó en nosotros, pensó en cada uno de nosotros. Gracias porque Él un día le plació salvarnos. Y gracias porque Él le plació quitar nuestros pecados y nuestras culpas. Ahora somos, en el cielo somos inocentes. Inocentes. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Mi corazón te alaba por siempre. Mi corazón te glorifica, Cristo. Gracias, Señor. Puede levantar sus manos. Señor, te damos gracias.
porque pensaste un día en mí. Gracias porque a ti te plació, Señor. Cuando el mundo nos despreciaba y nos rechazaba, a ti te plació amarnos. Y estamos aquí es por pura gracia, Señor. Gracias por quitar nuestros pecados. Gracias por darnos la libertad a nuestras vidas. Gracias porque hoy disfrutamos de tu gozo, de tu plenitud. Disfrutamos de tu abundancia, Señor. Gracias porque Cristo es una realidad en nuestras vidas hoy. Gracias, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, Jesús. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha creído en Cristo, si hay alguna persona que todavía vive separado de Dios, yo quiero decirte que tú nunca vas a poder ser limpio de tus pecados con tus propias fuerzas. Ningún obrar humano te puede salvar. Sin la sangre nunca podrás salvar tu alma. Por eso yo te invito en esta mañana que tomes la decisión de rendir tu vida al amor de Dios revelado por su sangre. Hoy puedes ser salvo por su sangre. Hoy puedes dejar de ser enemigo de Dios y constituirte en amigo de Dios. Hoy puedes dejar de ser esclavo y ser una persona libre. Hoy puedes ser declarado justo, inocente por medio de la sangre del Cordero. Hoy puedes ser participante y miembro del pueblo del pacto. Hoy es el día de tu salvación. Alguien que desea hoy entregar su vida a Jesucristo. Quiero que levante su mano y quiero orar por usted. Si hay alguna persona que no ha rendido su vida y su corazón a Jesús, yo quiero orar por usted. Padre, te doy gracias por estas vidas. Señor, tú los trajiste. Tu Espíritu Santo los trajo a este lugar. Dios, solo tu Espíritu Santo los ha convencido y los convence de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, te los entregamos en tus manos. Dales la experiencia. Permíteles vivir la experiencia regeneradora, transformadora. Que ellos puedan experimentar tu salvación hoy día, Señor. Oro por ellos. Dios Todopoderoso. Y sé tú glorificándote en cada una de sus vidas y sus corazones. Por Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén.